en esta cartilla, en este encuentro sincrónico, es estequiometría. Vamos a aprender a resolver problemas para entender los contenidos relacionados todos con estequiometría. Y la estequiometría específicamente se refiere a cálculos matemáticos aplicados a la química. Gracias a los cálculos matemáticos podemos encontrar cuantitativamente valores que se pueden medir en el laboratorio para poder resolver problemáticas o hacer síntesis de productos químicos, por ejemplo, o poder entender un metabolismo en el organismo, una reacción química en el organismo, o poder entender, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis. Todo lo que tenga que ver con reacciones químicas está relacionado con la estequiometría y con los cálculos cuantitativos matemáticos que se hagan sobre ello. Es decir, la estequiometría está en todas partes, la estequiometría está en el contexto, está cuando ustedes están cocinando cualquier alimento, también podemos ver cálculos estequiométricos ahí. Cuando, por ejemplo, en la atmósfera se da la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para obtener agua, esa es una reacción química y ahí se pueden hacer cálculos estequiométricos. Cuando hay una reacción de combustión, por ejemplo, cuando la gasolina en un carro se hace un proceso de combustión para obtener energía, eso es una reacción química que requiere cálculos estequiométricos para ver rendimiento. Entonces, la gasolina extra tiene un rendimiento diferente a la gasolina corriente y el diésel tiene un rendimiento diferente a la gasolina extra y corriente. Esos son cálculos estequiométricos, eso se calcula con estequiometría. ¿Listo? Por eso es tan importante este tema, porque es básicamente la aplicación de las reacciones químicas en la vida cotidiana de forma cuantitativa. Se puede medir, se puede utilizar una balanza, se puede utilizar los cálculos teniendo en cuenta los pesos moleculares de cada una de las estructuras químicas. ¿Listo? Eso es lo que resume la estequiometría en este caso. Vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados con la estequiometría. Entonces, conceptos fundamentales, ¿cuáles son? ¿Qué es una mol? ¿Cuál es la ley? ¿Cuáles son las leyes de la conservación de la materia? Balanceo de ecuaciones, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se realizan? Hay muchos métodos, vamos a ver el más sencillito de todos, son elementos básicos para que ustedes los tengan en cuenta en la teoría que van a manejar para sus pruebas. A ver, cálculos matemáticos, cómo se aplican los cálculos matemáticos, ¿sí? Y los pasos para resolver los ejercicios de una forma sencilla. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, las fotos que ven acá se refieren precisamente al equilibrio que tenemos que tener en cuenta para resolver una reacción química. Siempre en las reacciones químicas se deben cumplir las leyes ponderales de la materia y las leyes ponderales se refieren específicamente a la conservación de la masa. Esto lo instituyó en el siglo XVIII el señor Lavoisier, que es el padre de la química moderna. Él era un científico, un químico muy juicioso porque todo el tiempo experimentaba y todo el tiempo hizo experimentos en el laboratorio que correspondían a experimentos que él observaba en la naturaleza y gracias a eso pudo deducir la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa se refiere precisamente al equilibrio químico. Se refiere a que la misma cantidad de masa que entra en una reacción química es la misma cantidad de masa que se debe producir, así cambien las moléculas. Entonces vamos a ver un ejemplo con relación a esto más adelante. Entonces, como les decía, en toda la naturaleza, en todos los escenarios de la naturaleza tenemos cambios y estructuras estequiométricas. ¿Me escuchan bien? Quiero saber, por favor, porque creo que aquí problemas con conectividad. Sí, señora. ¿Sí, Kevin? Ah, bueno. Listo, gracias. Si hay alguna pregunta, pueden decirme, por favor, abriendo el micrófono, porque no tengo aquí el control total por lo que tengo solamente la pantalla a la vista. ¿Listo? Vamos. Entonces, vamos a hablar sobre conceptos fundamentales. Ustedes ya conocen este concepto que se llama configuración electrónica y ley del octeto. ¿Por qué es tan importante?
Porque dependiendo del comportamiento de cada átomo y de la configuración de cada átomo, los átomos pueden enlazarse de formas diferentes con otros. Eso ya ustedes lo conocen, voy a hacerlo muy rápido en este caso. Entonces, si estamos hablando de el átomo moderno, ¿sí? El modelo atómico actual, los números enteros, recuérdenlo, representan los niveles de energía. Las letras que están acá, S, P, D o F, representan los subniveles energéticos, y hay otra representación que se puede dar de la configuración electrónica, que es con los orbitales de energía. Recuerden que cada orbital de energía tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los subniveles S, subnivel S solamente tiene un orbital, perdón. El subnivel P solamente si tiene 6 electrones, tiene 3 orbitales. El subnivel D tiene 10 electrones como máximo, por lo tanto puede tener hasta 5 orbitales. Y el subnivel F tiene 14 electrones, por lo tanto puede tener hasta 7 orbitales. Entonces, esa es la estructura de la forma en que se organizan los electrones alrededor del átomo, y de eso depende cómo se enlacen los átomos con otros átomos diferentes y con el mismo tipo de átomo. ¿Listo? Entonces tenemos la estructura electrónica del nitrógeno. El número atómico, ¿de qué depende la estructura electrónica o configuración electrónica de cada átomo? Depende del número atómico. El número atómico me está definiendo el número de electrones o protones que tienen los átomos alrededor del núcleo. Entonces, llenamos toda esta estructura electrónica, se llena con el mismo orden siempre. Siempre va a ser 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Hasta donde lleguemos depende del número atómico del átomo que estemos trabajando en la configuración. Si es el número atómico 7, que es el nitrógeno, entonces 1s, 2, que son 2 electrones. Continuamos con 2s, que tiene también 2 electrones. Continuamos con 2p, entonces siempre tenemos que sumar el número de electrones para que se complete el número atómico final. En este caso son 2 más 2, 4, y necesitamos 3 para completar 7. Por lo tanto, podemos deducir de esta configuración electrónica que el nitrógeno tiene 2 niveles de energía. En el primer nivel de energía tiene 2 electrones. En el segundo nivel de energía tiene 5 electrones. ¿Sí? Tiene 2 subnivel S, un subnivel P. ¿Sí? Y en el último subnivel hay 3 electrones. Entonces, lo más importante para poder tener una relación con los enlaces químicos se llama la estructura de Lewis o función electrónica, ¿sí? La función electrónica o estructura de Lewis, que se maneja por lo general como estructura de Lewis, me dice, o esta estructura resume el número de electrones que hay alrededor de los átomos, específicamente del último nivel energético, y son los electrones que se pueden enlazar con otros átomos dependiendo de las estructuras que tengan esos átomos. Por ejemplo, el oxígeno, tengo el mismo símbolo O mayúscula, número atómico 8, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4, último nivel de energía tiene 6 electrones, y por lo tanto la estructura de Lewis, fíjense que tiene 6 punticos alrededor. Esos 6 punticos son los 6 electrones que están en el último nivel. El potasio, que es un metal del grupo 1 de la tabla periódica, tiene un número atómico 19. La configuración electrónica llega hasta 4s. ¿Cómo sabemos cuál es el último nivel? El último nivel es el número entero más alto que tenemos en la configuración electrónica, en este caso es 4. ¿Cuántos electrones hay en este último nivel? Tenemos un solo electrón, porque si sumamos todos los electrones, la suma total nos dará 19, que es el número atómico del potasio. Por eso el potasio tiene estructura de Lewis K y un solo electrón a su alrededor, o una sola asterisco, punto o cruz alrededor. Así se simboliza la estructura de Lewis. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos electrones? Si yo solamente veo la estructura de Lewis de un átomo, puedo determinar cuántos electrones y puedo decir claramente cuántos electrones tienen en su último nivel, porque es una estructura que nunca va a cambiar. El oxígeno siempre va a tener 6, el potasio siempre va a tener 1,
En el caso del cloro, por ejemplo, él tiene 7, ¿sí? Una característica importante en la estructura de Lewis es que ningún átomo puede tener más de 8 electrones en el último nivel. Y eso está relacionado con el equilibrio químico de los átomos y está relacionado con los gases nobles específicamente. Entonces tenemos cloro, tiene 17 electrones, 17 es un número atómico, por lo tanto 17 electrones, y su configuración termina en 3s2, 3p5. Fíjense que siempre es el mismo orden y siempre se completa un subnivel energético para poder pasar al siguiente. Eso es algo que ya habíamos visto el año pasado. Cloro tiene entonces 2, que le corresponde al subnivel S del nivel 3, y 5, que le corresponde al subnivel P del nivel 3, 3 más 2, 7 electrones en su último nivel. Esto para llegar a lo que conocemos como enlace químico, y en los enlaces químicos se tienen en cuenta que se debe cumplir algo, para la mayoría de los átomos se cumple la ley del octeto. Entonces, ¿quién me recuerda qué dice la ley del octeto? Eso ustedes lo trabajaron ya en su cartilla, en lo que llevan de la cartilla. ¿Quién me recuerda qué dice, por favor? ¿Qué dice la ley del octeto? ¿A qué se refiere eso? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Pues, profe, yo más o menos a como me acuerdo la ley del octeto, Sí, señor. se basa en que al enlazar dos átomos Ujú. desde la estructura de Lewis, Sí, señor. al enlazarlos los dos, ambos deben quedar con ocho Ele- átomos, electrones, electrones. electrones, perdón, Ujú. electrones. Sí, señor. Muy bien. Entonces, eso es lo que dice muy bien. Kevin, ¿cierto? No, ¿Quién profe, habló? ¿Quién Nilsson, habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Es que no. Nilsson, Nilsson. Gracias, Nilsson. Nilsson. Listo. Entonces, lo que nos está diciendo Nilsson es lo que dice la ley del octeto. Cada átomo, cuando está enlazado con otro, independiente del tipo de enlace químico, debe cumplir 8 electrones en su último nivel. Sea porque cede el electrón, gana electrones o pierde electrones, que es lo mismo que ceder, ¿sí? Si gana o pierde electrones, estamos hablando de un enlace. ¿Qué tipo de enlace? ¿Alguien recuerda qué tipo de enlace es cuando se ganan o pierden electrones? Eso también ya lo debieron hacer en su teoría. ¿Iónico, profe? Iónico, muy bien. El enlace iónico. Si se comparten electrones, entonces ya será el otro tipo de enlace que es el enlace covalente, ¿cierto? Entonces, cuando se comparten electrones es que los dos se benefician, tanto un átomo como el otro, y al compartir, entre los dos van a completar 8 electrones. ¿Listo? Entonces, por lo general es importante que ustedes lo tengan claro en la teoría, y es que los enlaces iónicos siempre se dan entre metales y no metales. Por ejemplo, el potasio y el cloro, que forma una sal que se llama cloruro de potasio. Y los enlaces covalentes se dan entre átomos no metálicos. Por ejemplo, el oxígeno con el oxígeno para formar el O2 que respiramos en el aire. Ese es un enlace covalente polar, apolar, porque no tiene polaridad, porque es el mismo tipo de átomo que se está enlazando. Si se enlaza, por ejemplo, el cloro con el cloro, también estamos hablando del mismo tipo de átomo que se está enlazando. Son enlaces apolares también porque tienen la misma electronegatividad, y al restarla nos da como consecuencia no polaridad. Entonces, eso que tenemos ahí con el tipo de enlaces depende del tipo de átomos que se estén enlazando, pero siempre deben cumplir la ley del octeto, ¿sí? Hay unos átomos que no cumplen la ley del octeto, pero que deben y tienen una forma de enlazarse específica, por ejemplo, los metales de transición. El hierro, por ejemplo, tiene dos formas de enlazarse, con un electrón o con dos electrones. ¿Sí? Entonces ahí hay diferentes tipos de compuestos que se pueden formar con el hierro, porque tiene dos números de oxidación. Entonces la estructura de Lewis también trae como consecuencia los números de oxidación. Si los números de oxidación son positivos, significa que los átomos están
regalando o cediendo sus electrones. Si los números de oxidación son negativos, significa que los átomos están recibiendo o tienen mayor electronegatividad en el caso de que estuvieran compartiendo electrones, ¿sí? Entonces eso es súper importante para la teoría de enlaces químicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No vamos a ahondar mucho en eso porque pues el objetivo es llegar rápidamente a estequiometría, pero si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Vamos a hablar entonces ahora de reacciones químicas y la ley de la conservación de la masa y la materia. Las reacciones químicas siempre tienen un sentido y un orden. Siempre tienen reactivos, que son los que están, por lo general, se simbolizan a la izquierda. Ya les digo por qué digo por lo general. A la izquierda son los reactivos, son los compuestos que van a reaccionar para obtener lo que llamamos en las reacciones químicas productos. Entonces, las reacciones químicas tienen esas dos partes. La tercera es la dirección de la reacción. ¿Sí? Entonces, hay unas flechas que ustedes van a encontrar en reacciones que van a la derecha o flechas que van en las dos direcciones. Cuando están en un solo sentido, pues ya sabemos que los reactivos siempre van a estar en el lado izquierdo y los productos están donde la flecha lo indica, es decir, en el lado derecho en este caso, pero la reacción puede ser al contrario. Estos zinc y ácido clorhídrico pueden estar a la derecha y cloruro de zinc e hidrógeno pueden estar a la izquierda. Si esta flechita va en contracorriente, serían los mismos reactivos y serían los mismos productos, así como en una igualdad matemática, el orden de los factores no altera el producto, es exactamente igual porque realmente es una relación matemática. Entonces, en este caso funciona de la misma manera. Si la reacción tiene doble sentido, significa que tanto los reactivos que están al lado izquierdo y al lado derecho pueden ser reactantes y pueden ser productos al mismo tiempo. Es decir, es una reacción que puede darse en los dos sentidos, en las dos direcciones. En este caso, entonces, tenemos una reacción de formación, es una reacción de desplazamiento, donde tenemos el zinc en estado sólido. Es importante que ustedes sepan qué significa este subíndice que está acá, entre paréntesis, pequeñito. S significa sólido. Ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, pero en este caso lo vamos a leer como ácido clorhídrico, acuoso. Produce cloruro de zinc por desplazamiento, cloruro de zinc acuoso. Acuoso significa que está en solución de agua, es decir, solución acuosa, está diluido en agua, más hidrógeno gaseoso. Es decir, de esta reacción, si lo hiciéramos en el laboratorio, si hiciéramos esta reacción en el laboratorio, veríamos como si saliera un vapor de la reacción. Si unimos zinc y ácido clorhídrico, sale un vapor de la reacción y ese vapor es el hidrógeno gaseoso que se produce al hacer reaccionar estos dos compuestos iniciales. ¿Listo? Entonces estamos solamente leyendo la reacción. ¿Qué pasa en una reacción química? Para que podamos tener un equilibrio y para que haya un balance de la ecuación y se cumplan las leyes de conservación de la masa y la materia, se debe hacer balance de ecuaciones. El balanceo de la ecuación siempre se va a hacer con los coeficientes, que son los números enteros que están antes de cada estructura molecular. Entonces, zinc tiene que tener un número específico como coeficiente. Ácido clorhídrico, en este caso, tiene 2. Cloruro de zinc también, ya les explico cuál sería el número si no aparece, y el hidrógeno también. Entonces, cuando no aparece, significa que hay una cantidad específica de ese reactivo, en este caso el zinc, de este metal que es sólido. Entonces, vamos a hablar de un concepto nuevo que se llama mol. Una mol de zinc más 2 mol de ácido clorhídrico produce una mol de cloruro de zinc más una mol de hidrógeno. ¿Listo? Esa es la forma en que se debe leer esta reacción.
Entonces, lo que les estaba diciendo, las líneas rojas indican los coeficientes de proporcionalidad que acompañan cada compuesto. Si no aparece un número, este será 1. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, esta ecuación se lee utilizando ya de forma específica estos símbolos o subíndices. Se leerá: una mol de zinc en estado sólido reacciona con 2 mol de ácido clorhídrico en acuoso, es decir, en solución acuosa, para producir una mol de cloruro de zinc en solución acuosa más una mol de hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que podemos leer una reacción química, y esta es la forma en que podemos sintetizar una reacción de desplazamiento. Entonces, una reacción sencilla de desplazamiento. ¿Quién desplaza a quién? Pues el cloro está desplazando o se desplaza hacia el zinc, es decir, se une con el zinc para formar un nuevo compuesto y libera el hidrógeno. Esta es una reacción de desplazamiento y de síntesis al mismo tiempo, porque estamos obteniendo un nuevo producto, que es el hidrógeno. Así se pueden obtener moléculas de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, esto que vemos acá son las reacciones o son las leyes ponderales de la materia. Esas leyes ponderales, que fueron dilucidadas inicialmente por Avogadro, después por Fulving, estos dos científicos llegaron a estas conclusiones. La ley de la conservación de la masa, que dice que la cantidad de masa que entra en los reactivos debe ser exactamente igual a la masa que se produce en una reacción química. Entonces deben ser exactamente iguales, deben sumar lo mismo, así se formen reacciones o moléculas diferentes. La ley de las proporciones definidas también es una ley ponderal. Significa que las proporciones en las que se encuentran los distintos elementos que forman un compuesto son constantes e independientes del proceso seguido para su formación. ¿Qué significa eso? Significa que siempre en una reacción química, por ejemplo, específica como esta, como la formación de cloruro de zinc más hidrógeno, siempre la reacción siempre va a tener la misma proporción. Siempre la proporción va a ser una mol de zinc se une con 2 moles de ácido clorhídrico para formar una mol de cloruro de zinc y una mol de hidrógeno gaseoso. Siempre va a ser la misma proporción. Eso va a permitir que se cumpla la ley de la conservación de la masa, y eso corresponde a la ley de las proporciones definidas. Siempre va a ser así. Sin embargo, para la estructura ya de los enlaces químicos, Dalton descubrió que hay algo que se llama proporciones múltiples. Es decir, que un mismo elemento puede enlazarse con otro de formas diferentes dependiendo de los números de oxidación. Por eso son tan importantes las estructuras de Lewis y los números de oxidación de los átomos. El oxígeno tiene una sola proporción múltiple, una sola, es decir, un solo número de oxidación, que es -2, es decir, siempre necesita 2 electrones para completar sus 8. El cobre, en cambio, puede unirse con un electrón, como en este caso, como el óxido de cobre 1, o puede unirse con 2 electrones, como en el caso del óxido de cobre 2. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este cobre 2 tiene 2 electrones para cederle al oxígeno. Entonces aquí la proporción es un oxígeno con un cobre para formar un óxido que se llama óxido de cobre. Pero el mismo cobre, un mismo átomo, puede tener otro número de oxidación dependiendo de las condiciones de presión, temperatura y condiciones medioambientales que tenga, y el tipo de reacción que se forme. Y el mismo cobre puede tener un número de oxidación +2, es decir, tener disponibles un solo electrón por cada átomo, por lo tanto, por cada oxígeno se necesitan 2 cobres. ¿Listo? Entonces, esta es una proporción múltiple para un mismo átomo. ¿Quién tiene proporción múltiple en este ejemplo? El cobre. Aquí con 1, aquí con 2 electrones para unirse con un solo oxígeno, y acá necesitamos 2 cobres para unirse con un oxígeno. ¿Listo? Esas son las 3 leyes ponderales de la materia. La que vamos a tener en cuenta en esta estequiometría es la ley de la conservación de la masa. ¿Listo? Ley de la conservación de la masa, que fue definida por Lavoisier.
En la ley de la conservación de la masa, entonces tenemos lo siguiente y vamos a ir ya con un ejemplo. Vamos a ir con ejemplos y para eso entonces vamos a plantear unos pasos para poder resolver esos ejercicios. El primero, siempre, para resolver esos 5 ejercicios que tenemos ahí como reto, 4 en la cartilla número 2, siempre vamos a seguir estos pasos. Vamos a hacerlos de una forma simplificada, pero estos pasos son cruciales, los voy a detallar y después los simplificamos, para que ustedes puedan resolver fácilmente todo esto. 1, plantear la reacción química completa. ¿Listo? Como no tenemos tantas bases para ello, ustedes van a tener, yo les voy a dar las reacciones y ustedes van a intentar hacer el balanceo de esas reacciones químicas, ¿sí? Es importante balancear las reacciones. En las pruebas a ustedes les van a dar la reacción y ustedes simplemente van a analizar la reacción, ¿sí? Eso es algo favorable en ese tipo de preguntas que se manejan en las pruebas a ver. Calcular, bueno, primero plantear la reacción química, segundo balancear la reacción o balancear la reacción química de tal manera que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Estábamos diciendo cuál es la ley, que la misma cantidad de átomos que reaccionan es la misma cantidad de átomos que se producen. Esto hace parte de la ley de la conservación de la materia y cuando hablamos de la conservación de la masa estamos hablando de los pesos moleculares, ¿listo? Tercero, calcular las masas o pesos moleculares de cada reactivo o producto. Eso lo vamos a aprender a hacer y ya les digo cómo se hace, es muy fácil. Es la suma de los pesos atómicos de cada uno de los átomos y con relación a esos pesos atómicos podemos tener el peso molecular, teniendo en cuenta obviamente la estructura química de cada molécula. Que la estructura química esté bien elaborada. Por ejemplo, el agua. El agua, ¿cuál es la estructura química del agua? ¿Quién me dice? Es muy fácil, todos la conocemos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, H2O. H2O, ¿cierto? Es muy fácil. El agua es H2O y nunca va a cambiar esa fórmula química. Siempre van a haber 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Siempre 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. ¿Listo? Nunca va a cambiar. Si yo digo H2O2, ya no es agua, ya es peróxido de hidrógeno. ¿Listo? La proporción química en la estructura cambia, por lo tanto la estructura química es diferente. Si yo digo H2, pues ya sé que estoy hablando de hidrógeno. Si digo O2, estoy hablando de oxígeno. Si hablo de la estructura química de la sal de cocina, NaCl, es cloruro de sodio. Siempre la estructura química debe ser la misma y debe conservarse y debe tenerse en cuenta como el peso, para el peso molecular. Y de eso depende muchísimo que se haga unos buenos cálculos estequiométricos y cálculos matemáticos. 4, transformar masas teóricas en moles, ya les explico. 5, transformar con moles teóricos los moles experimentales. Y 6, concluir teniendo en cuenta la pureza de la reacción o reactivo límite o reactivo en exceso. Entonces vamos a iniciar con eso, que es balancear una ecuación química. Vamos a hacer un balanceo sencillo de una ecuación. Entonces, ¿qué es balancear por tanteo? Que ese es hay varios métodos, unos que son bastante complejos, otros muy sencillos como este. Entonces vamos a aprender el sencillo porque esto es lo importante es manejar los conceptos de forma muy fácil y muy sencilla. Balancear por tanteo es precisamente verificar que la cantidad de átomos que está en los reactivos sea la misma cantidad de átomos que están en los productos. Si no es la misma, pues obviamente tenemos que introducir coeficientes en la reacción para garantizar que esa cantidad de átomos sea exactamente la misma en los reactivos y en los productos. De la siguiente manera. Entonces miremos un ejemplo. Este es el ejemplo de la reacción del primer ejercicio que ustedes tienen planteado en la cartilla. Es la producción o la combustión de metano. El metano hace combustión gracias a la presencia de oxígeno en el aire. Aquí faltaría un elemento o un símbolo que es el calor, la chispa, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque el metano es el gas natural. El gas natural que nosotros consumimos en casa es metano, CH4, carbono unido a 4 hidrógenos.
Gracias a que hay 22% de oxígeno en el aire, puede darse una reacción que se llama una reacción de combustión, que es un tipo de reacción química también. Y esa reacción de combustión se da gracias al fuego, a una chispa específica. Siempre que uno va a prender la estufa, si no hay fuego, pues obviamente no podemos prenderla y ocasionaría incluso un accidente si se deja escapar mucho metano. En la reacción de combustión siempre se va a obtener dióxido de carbono y agua. En la reacción de combustión siempre. Entonces, el dióxido de carbono en algunas combustiones se obtiene también monóxido, pero en esta, la del metano, se obtiene dióxido de carbono y agua. No sé si ustedes han tenido visitas de gas natural. Cuando hacen la visita a los señores de gas natural, lo que van a determinar es la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire. Si hay demasiada cantidad de dióxido de carbono en el aire, pues ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay alta contaminación en el ambiente y debe haber ventilación para poder evitar que se concentre demasiado el dióxido de carbono, que puede ser tóxico. Sí, puede traer como consecuencia incluso la muerte cuando una persona se queda en un recinto donde no hay suficiente oxígeno y mucho dióxido de carbono. Entonces, es importante tener una buena ventilación. Entonces, el metano reacciona con el oxígeno por reacción de combustión para obtener dióxido de carbono y agua. Esos coeficientes que están antes de la fórmula química de cada uno de los reactivos y productos son los que determinan esa ley de la conservación y ese balanceo de la ecuación. Aquí, ¿cuántos átomos de carbono hay? Un carbono, 4 hidrógenos, los coloqué acá. Sin embargo, solamente los coloco para hacer la verificación de la cantidad de átomos, no porque eso sea la forma de simbolizar una molécula, nunca se puede simbolizar de esa manera, siempre es de esta forma. Símbolo del carbono, símbolo del hidrógeno y subíndice, aquí es subíndice, no es un 4 como entero, sino es un subíndice 4, que significa que hay 4 átomos de hidrógeno. En el O2, pues entonces antes de balancear la ecuación tendríamos 2 oxígenos. Aquí sería un carbono, 2 oxígenos. Acá 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Verificando la cantidad de átomos, entonces se hace la modificación. Si hay un carbono en los reactivos, debe haber un carbono en los productos. Hasta ahí se cumple, porque hay un carbono y un carbono. Si hay 4 hidrógenos, entonces tenemos 4 hidrógenos, deben producirse 4. Inicialmente tenemos 2, entonces ahí es donde llega la primera relación de proporcionalidad que debemos cambiar. Ya no va a ser un 1 acá, sino va a ser un 2, porque este 2 me va a multiplicar este 2 que tiene como subíndice el hidrógeno, perdón, y podemos tener los 4 átomos que entran en la reacción. Entonces 2 por 2 me da 4 hidrógenos, ¿sí? Pero este 2, este coeficiente, también influye sobre el oxígeno. Si no hay un subíndice en ese átomo, significa que también es 1. 2 por 1 me dan 2 oxígenos. Entonces este coeficiente 2 está modificando tanto a hidrógeno como cantidad de átomos de oxígeno. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Esto está simbolizando la cantidad de átomos que hay. ¿Listo? Ahí tenemos chulito para carbono, es decir, ya está balanceado, hay un carbono en los reactivos, un carbono para los productos. Hidrógenos, 4 hidrógenos en los reactivos, como colocamos un coeficiente, ya hay 4 hidrógenos en los productos. ¿Cómo se modificó el oxígeno acá? Entonces colocamos un 2, ya no habrá uno solo, sino van a haber más oxígenos. En los productos entonces tenemos 2, porque acá colocamos este coeficiente 2 por 1, 2, más otros 2 que tiene el dióxido de carbono, 2 átomos. Entonces sumamos 2 átomos de oxígeno más 2 átomos de oxígeno son 4. Entonces tenemos que colocar como coeficiente en el oxígeno diatómico un 2 para poder completar esos 4 átomos. ¿Cómo se balanceó la ecuación? Simplemente por verificación de átomos en los reactivos y en los productos. Siempre se debe hacer ese balanceo de esa manera para tener
claridad sobre eso, entonces es importante que se haga el balanceo de las ecuaciones químicas que tienen en los 5 ejercicios que van a resolver para el reto 4. ¿Listo? Entonces tenemos para esta reacción química de combustión del metano, se lee de la siguiente manera. 1 mol de metano más 2 mol de oxígeno diatómico producen 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. En esa proporción siempre va a estar esa reacción química. ¿Listo? Entonces, esta reacción química va a tener una proporción 1, 2, 1, 2. Esa es la proporción de la reacción y es súper importante para poder realizar todo el proceso. Vamos al siguiente concepto. ¿Ahí hay alguna pregunta, chicos? Es la forma más fácil de hacer un balanceo de ecuaciones. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? ¿Repito algún concepto? Cuénteme, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, profe, pues Pues yo por el creo momento, profe, yo creo que todo está claro. Listo. Muchas gracias por responder. Entonces vamos a mirar otros 2 conceptos fundamentales. Peso molecular o masa molecular, en química los llamamos pesos moleculares por lo general. Y vamos a ver otro concepto relacionado con peso molecular que es mol. ¿Listo? Entonces, primero, pesos moleculares. ¿A qué se refiere el concepto de peso molecular? Que eso debe quedar súper claro. Todos debemos saber cómo se calcula matemáticamente un peso molecular. Para eso tenemos que tener la información de la tabla periódica, indispensable. La tabla periódica nos regala el dato de los pesos atómicos. Entonces ese dato de pesos atómicos es determinante para calcular pesos moleculares. El peso atómico es específico para cada átomo, nunca va a cambiar y siempre lo van a encontrar en las tablas periódicas. Para el caso, por ejemplo, de cada uno de los reactivos que tenemos en esta reacción de combustión del metano, tenemos el metano, que ya sabemos que tiene un carbono, 4 hidrógenos. Para el carbono, vamos a la tabla periódica, miramos allá, el carbono tiene 12 gramos como peso atómico y hay un solo carbono en la estructura molecular del metano. Entonces, por eso coloco acá 1 por 12, pues me dará 12 gramos. En el caso del hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a la tabla periódica, como el hidrógeno solamente tiene un protón en su estructura molecular, en su estructura atómica, pues su peso atómico es 1 gramo. Entonces 4 por 1, 4 gramos. ¿Cuál es el peso molecular? La suma de los pesos atómicos teniendo en cuenta la cantidad de átomos de cada tipo en la estructura química. En el caso del metano, entonces tenemos como peso molecular 16 gramos. Lo sumamos, 12 gramos más 4 gramos, 16 gramos. Súper fácil. En el oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay en la estructura diatómica del oxígeno? No lo está diciendo la estructura química, no lo está diciendo la forma en que se nombra el oxígeno diatómico. Di significa 2, entonces 2 por el peso molecular atómico del oxígeno es 16. 2 por 16, 32 gramos. Ya está calculado porque solamente es un tipo de átomo. ¿Listo? Ahí lo único que hicimos fue multiplicar por la cantidad de átomos de oxígeno. 32 gramos. Ese es el peso molecular del elemento oxígeno. Dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono tiene un carbono y 2 oxígenos. Un carbono que ya sabemos que pesa 12 gramos, 1 por 12, 12 gramos, y 2 oxígenos, que cada oxígeno pesa 16 gramos. 32 gramos, 2 por 16, 32. Lo sumamos y nos da un peso molecular de 44 gramos, que es el peso específico para el dióxido de carbono. En el caso del agua, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno, hacemos exactamente lo mismo. 2 por 1 gramo, que es el peso atómico del hidrógeno, 2 gramos, y 1 por 16, que son 16 gramos de oxígeno. 2 más 16, pues nos da 18 gramos. Estos son los pesos moleculares. Suma de los pesos atómicos con relación a la proporcionalidad de cada reactivo y la forma en que se enlaza cada uno de los átomos en
el reactivo específico. Metano, la proporción es un carbono, 4 hidrógenos, oxígeno, 2 oxígenos, dióxido de carbono, un carbono, 2 oxígenos, y agua, 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Teniendo en cuenta eso, pues se calculan los pesos moleculares para cada reactivo, para cada molécula específica. ¿Listo? Este peso molecular es determinante porque a partir de este peso, que es el peso teórico de cada estructura química, podemos realizar cálculos matemáticos en las reacciones químicas. Si está mal el peso molecular, está mal todos los cálculos que se hagan. Por ejemplo, acá yo no coloqué 4, sino se me ocurrió y me equivoqué y coloqué 2. Pues ya no va a ser no le va a dar el resultado correcto que es 16 gramos, sino 14 gramos. Y si no colocan 16 sino 14, ya los cálculos matemáticos quedan muy mal hechos. Es decir, ustedes ya saben que la matemática es exacta y que eso no se puede modificar. ¿Listo? En química eso es completamente determinante para poder hacer unos buenos cálculos matemáticos, que son los cálculos estequiométricos. Este concepto de peso molecular nos trae como consecuencia un concepto nuevo en química que se llama mol. Una mol de cualquier sustancia se puede medir, sí, claro que sí, y esa forma de medirlo es el peso molecular. Una mol de cualquier sustancia equivale a su peso molecular. Entonces, una mol de metano equivale a 16 gramos. Una mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos. Una mol de dióxido de carbono equivale a 18 gramos. Una mol de oxígeno equivale a 32 gramos. Siempre una mol de cualquier sustancia equivale a su peso molecular. ¿De dónde sale el concepto de mol? El mol es un concepto que se instauró en química para determinar la cantidad de moléculas que se deben reunir para tener una cantidad específica de reactivo o de molécula que se pueda medir en el laboratorio. Entonces, yo no puedo medir un solo átomo de carbono que se une con 4 átomos de hidrógeno, eso es imposible, porque los gramos de esa estructura, de una sola molécula de metano en este caso, pues no se puede determinar en un laboratorio porque es muy pequeño. Pero si tengo una mol de esa estructura, sí, porque tengo millones de moléculas al mismo tiempo. Y de ahí se deduce un número que no está acá, no lo tengo acá, pero se los voy a decir para que lo anoten, el número de Avogadro. El señor Avogadro se dio cuenta de eso. Y bueno, la química es muy abstracta, pero ¿cómo podemos hacer para poderla medir y para poderla cuantificar? Si quiero saber cómo se comporta el metano, cómo se comporta el oxígeno, cómo se comporta el dióxido de carbono, y todos los reactivos y todas las moléculas que existen, pues se debe reunir muchas moléculas de una misma molécula para poder tener una mol de esa sustancia. Y él determinó en el laboratorio que se tenían que reunir 6,022 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia para poder obtener una mol de esa sustancia. Sí, eso es súper importante porque obviamente yo no puedo medir solamente una molécula, pero sí puedo medir una mol de esa molécula. Y en el laboratorio, en una balanza de laboratorio, se pueden medir 16 gramos de metano, claro, se pueden medir. Se pueden medir 18 gramos de agua, se pueden medir 18 gramos de agua. Y si mido 18 gramos de agua, ya sé que tengo una mol de agua y que tengo una cantidad específica de moléculas en esa cantidad de agua, ¿sí? Entonces, una mol siempre va a corresponder al peso molecular de la estructura, que es consecuencia del número de Avogadro, que son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cualquier sustancia. Se tienen que reunir todas esas, esos son como 6.022 billones de moléculas al mismo tiempo para poder medir eso. Eso se llama el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos tres conceptos, peso molecular, mol y número de Avogadro, porque es la forma de entender la química y las moléculas tan pequeñitas, es la forma de medirlas de forma eficiente en un laboratorio, pues podemos continuar con los cálculos estequiométricos. Entonces, muy importante tener claro
concepto de peso molecular y el concepto de mol. Continuamos. Entonces, estos son los 4 ejercicios. Hay algunas modificaciones en los valores, pero están escritos exactamente igual que los 5 retos que ustedes tienen en el reto 4, valga la redundancia. Entonces, tenemos aquí 1, calcular cantidad de producto o de reactivo que se necesita para obtener un producto, que son los ejercicios 1 y 2, 1, 2 y 3, que 1 y 2 se resuelven de la misma forma. El tercero es rendimiento de reactivos y productos, y el cuarto se refiere, es el cuarto, y el 1, el 2 y el 4 se resuelven de la misma manera. Entonces voy a explicar 3 ejercicios diferentes porque son los que deben tener en cuenta para resolver los 5 ejercicios que tienen en el reto 4. ¿Listo? Vamos a empezar con el primero. ¿Qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen 24 gramos de metano? Voy a utilizar exactamente el mismo ejemplo que está en el libro para que ustedes tengan formas de entender mejor. Yo sé que con una sola explicación de pronto quedan algunas preguntas, entonces pueden ir al libro y mirar la forma en que se realiza. Vamos a utilizar el mismo método para que y hablemos las mismas cosas. Entonces, ¿qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen 24 gramos de metano? ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces vamos a devolvernos a los pasos para resolver. Primero, plantear la ecuación química o reacción química, balancearla y luego así hacer los cálculos. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, la reacción química para el primer ejercicio. ¿Qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen completamente 24 gramos de metano? Entonces, en esta pregunta solamente nos dan un dato, que son 24 gramos de metano, y nos dicen que es la combustión, ¿sí? ¿Qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen completamente? Entonces, si reacciona con oxígeno, un metano que es un combustible, pues siempre va a ser una reacción de combustión. Primer paso, plantear la ecuación, la reacción química. Entonces está diciendo que el metano reacciona con el oxígeno. ¿Qué pasa cuando el metano reacciona con el oxígeno? Forma dióxido de carbono más agua. Eso es lo que ocurre cuando reaccionan esos dos. ¿Cómo se hace esto? Entonces el carbono se une con el hidrógeno, este es el metano, el oxígeno se reacciona con temperatura, con alta temperatura, y esto trae como consecuencia la formación de dióxido de carbono, de gran cantidad de energía, que es la energía que utilizamos para hacer la cocción de los alimentos. El carbono, por desplazamiento, se une con el oxígeno, y el hidrógeno, por desplazamiento, se une con el oxígeno también. Es decir, que hay una separación del elemento oxígeno para unirse con los 2 átomos que están en la molécula inicial de metano, para formar 2 productos diferentes, que es el dióxido de carbono y el agua. En este caso, el agua es gaseosa. ¿Listo? Entonces, una mol de metano reacciona, eso ya lo habíamos hecho, es decir, el balanceo de esta ecuación ya se había realizado. Simplemente vamos a recordar cómo se debe leer. Y aquí está el resumen. Una mol de metano reacciona con 2 mol de oxígeno para obtener 1 mol de dióxido de carbono y 2 mol de hidrógeno. Entonces vamos a hacer un ejercicio importante aquí, y es colocar los pesos moleculares de cada uno de los reactivos, que ya los calculamos con anterioridad, debajo de la reacción. Peso molecular para el metano, 16 gramos, porque tenemos un carbono, 4 hidrógenos. Peso molecular para el oxígeno son 32 gramos, pero ¿cuántas moles hay? 2. Entonces 32 por 2, 64 gramos. Peso molecular para el dióxido de carbono, 44 gramos. Entonces aquí solo hay una mol, se conserva el mismo peso o la misma masa en este caso. El peso molecular para el agua, 18 gramos. Por 2 moles, entonces 18 por 2, 36 gramos. Vamos a ver si la ley de la conservación de la masa se comprueba en esta reacción química. Entonces, eso va a comprobar que el balanceo de la ecuación,
que los coeficientes que colocamos antes de cada reactivo sean los correctos. ¿Listo? Que realmente la proporción sea 1, 2, 1, 2. ¿Listo? Entonces tenemos 16 gramos más 64 gramos. ¿Cuánto da esa suma? 16 más 64. 80. 70. 80 gramos, 80. Entonces, 6 más 4, 10. Y 6 más 1, 7, más 1, 8. 80 gramos. Tiene que corresponder a la misma masa de los productos. ¿Cuánto es 44 más 36? Pueden sacar su calculadora, no hay problema, o ahí en 80. el cuaderno. 80 también, ¿cierto? 44 más 36, 80 gramos. Entonces, aquí estamos comprobando que el balance de la ecuación es correcto, porque la misma masa que está en los reactivos equivale a la masa que está en los productos. 80 gramos y 80 gramos. Con eso solamente estamos comprobando que sí está bien balanceada la ecuación, que sí es 1 mol de metano, 2 mol de oxígeno, 1 mol de dióxido de carbono y 2 mol de agua. Eso es determinante para poder hacer un buen ejercicio y para resolver muy bien el ejercicio. Si no está bien balanceada la ecuación, ustedes van a hacer unos cálculos estequiométricos que no van a servir para nada y que van a haber errores garrafales durante la obtención o la síntesis de una molécula. Imagínense en una industria química que eso ocurra. Pérdidas de millones y millones de dinero. O por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con las vacunas del COVID. Si no se hace un buen análisis de todos los pasos que se deben llevar para realizar la vacuna, imagínense lo que ocurriría con las personas que se deben o nos estamos poniendo la vacuna. Seguramente la vacuna no va a ser eficiente o seguramente va a tener consecuencias secundarias en el organismo o bueno, pueden ocurrir mil cosas y por eso es que se hacen tantos experimentos antes de liberar una vacuna a nivel mundial. Se debe garantizar que los protocolos bioquímicos y de estequiometría se cumplan en las vacunas, ¿sí? Entonces, esto hace parte de los cálculos que se deben tener en cuenta y no puede haber lugar para la equivocación, por eso es tan estricto y tan específico, ¿listo? Entonces, eso es muy importante. Cuarto paso, entonces ya hicimos el primero, que es plantear la ecuación, el segundo, balancear la ecuación, el tercero, verificar los pesos moleculares y verificar que la ecuación esté bien balanceada, determinar las masas que cada uno tiene en la reacción. Fíjense que también depende de la cantidad de reactivo que haya, porque no solamente se está utilizando el peso molecular, sino también la cantidad de moles. Y el cuarto, transformar masas teóricas en moles. Entonces, aquí en este paso, ¿qué se hace? Lo que se va a hacer es determinar, esto es teórico, es decir, esto nunca va a cambiar, esta proporción de moles en la reacción química. Esta proporción de masa tampoco va a cambiar. Los pesos moleculares y las proporciones de masa van a conservarse siempre igual. De hecho, comprobamos la ley de la conservación de la masa de Lavoisier. Entonces, ahora vamos a utilizar esa información para determinar qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen completamente 24 gramos de metano. ¿Listo? Esas reacciones, esta relación estequiométrica es la que me permite determinar. Estos son los pasos que se deben seguir de forma detallada. Vamos a ir a la simplificación de esos pasos para hacerlo más fácil y más fluido y más sencillo. Esa es la forma corta para resolverlo. El primer método de proporcionalidad, el primer método se refiere al método de proporcionalidad con masas. Sí, ya tenemos claro que una mol de metano reacciona con 2 mol de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 mol de agua. Ya tenemos claro que 16 gramos son 64 gramos para oxígeno, 44 gramos para dióxido de carbono y 36 gramos para agua, porque está relacionado ahí las moles. Como en estas masas están relacionadas las moles, se puede realizar con el método de proporcionalidad con masas. Este ejercicio se puede resolver de esa manera. Entonces es básicamente una relación de masas y una relación teniendo en cuenta la reacción química. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace. Siempre ya sabemos que el metano reacciona con el oxígeno.
Por eso es que se puede hacer una relación, aquí una relación de factor. Entonces el metano, que son 16 gramos de metano, reaccionan con 64 gramos de oxígeno. Esto equivale proporcionalmente a que si 24 gramos de metano, ¿con cuántos gramos de metano tendrá que reaccionar para obtener la misma proporción? Eso es lo que me está diciendo esta relación de masas, de proporcionalidad de masas que se está utilizando para resolver este ejercicio. Entonces, fíjense que es más simple porque me está relacionando ya de una vez las moles en esa masa. ¿Listo? Entonces, 16 gramos de metano reaccionan proporcionalmente con 64 gramos de oxígeno. Si se cambia la cantidad de metano, que ya no van a ser 16 gramos, que es la masa teórica, sino van a ser 24, que es la que me pide el ejercicio, 24 gramos de metano. Entonces, ¿cuántos gramos de oxígeno se pueden obtener? ¿Sí? O se deben tener para que pueda reaccionar completamente el metano, que es lo que dice la pregunta. ¿Listo? Entonces, si se utiliza esa igualdad para hacer la relación, es completamente efectiva para poder determinar los gramos de oxígeno que deben reaccionar con el metano. Es como si fuera una regla de 3, pero lo estamos haciendo con factor. ¿Listo? Entonces, a modo de factor. Entonces, ¿quién es la incógnita en el ejercicio? Los gramos de oxígeno que se deben utilizar para que reaccione completamente 24 gramos de metano. Sí, eso es lo que me está diciendo el ejercicio que debo resolver. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Pues vamos a despejar gramos de oxígeno, X gramos de oxígeno, que es la incógnita, porque ya conocemos los otros valores y resolvemos la ecuación. Esto es una relación matemática de igualdad. Entonces, simplemente, si gramos de oxígeno está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. ¿Listo? Acá no especifican todos los pasos matemáticos que se hacen, pero ustedes ya lo saben hacer. Entonces, X gramos de oxígeno está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad. 16 gramos de metano está multiplicando, lo pasamos a dividir. ¿Sí? Dejamos los 24 gramos de metano ahí solitos, sin nada. ¿Sí? Por 16 gramos de metano va en la parte de abajo, debe dividir. Y 64 gramos está dividiendo, está como factor en la división, está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Fíjense que nunca dejamos de poner ni unidades de medida y siempre se van a poner unidades de medida y las moléculas, ¿sí? La fórmula química de cada una de las moléculas que tenemos en la reacción química. No pueden dejarlas de poner, porque si no se ponen, entonces no vamos a saber después cómo vamos a simplificar unidades y cómo vamos a simplificar moléculas. ¿Listo? Funciona igual que en matemáticas, que en las variables matemáticas. Entonces yo puedo simplificar gramos de metano solamente con gramos de metano, ¿sí? Y acá gramos de oxígeno pues no los puedo simplificar porque esa es la respuesta que necesito obtener, ¿listo? Entonces gramos de metano se simplifican con gramos de metano y me da como consecuencia 64, en la unidad gramos de oxígeno. Gramos es la unidad, D es correspondiente al reactivo que estamos trabajando de oxígeno. Esto es fácil cuando se coloca siempre. Entonces, si yo colocara 16 con 64 igual a 24 sobre X, pues es muy difícil químicamente saber a qué corresponde lo que estoy resolviendo. Entonces, por eso es necesario colocar siempre la unidad, ¿sí? La relación de la unidad, en este caso que es masa, en la unidad gramos, y los reactivos que estoy utilizando. Entonces aquí, obviamente, X gramos de oxígeno me debe dar la respuesta en gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces, 24 gramos de metano por 64 gramos de oxígeno dividido en 16 gramos de metano me da la respuesta en gramos de oxígeno. 24 por 64, ustedes pueden utilizar sus calculadoras para comprobar lo que está acá.
Lo divido entre 16 y da una respuesta, una cantidad de gramos de 96 gramos de oxígeno. Se requieren 96 gramos de oxígeno para reaccionar con 24 gramos de metano y obtener una cantidad específica de dióxido de carbono y agua. Ahí no nos están pidiendo ni el cálculo de la cantidad de gramos de dióxido de carbono ni el cálculo de la cantidad de gramos de agua, solamente cuántos gramos de oxígeno deben reaccionar con todos esos 24 gramos de metano. ¿Se pueden calcular? Claro que sí, se pueden calcular. Y eso de hecho es lo que se calcula en el ejercicio 5 de este reto, del reto 4. ¿Listo? Entonces fíjense que no es difícil, es muy importante que sigamos los pasos de forma detallada. Y hacer estos ejercicios así de forma corta es más chévere para pues, poderlo entender mejor y poder tener una relación estequiométrica coherente, una relación matemática bien elaborada. ¿Sí? Fíjense que la proporcionalidad es determinante para poder hacer unos buenos cálculos estequiométricos. Aquí como ya estas masas tienen inmersas la cantidad en moles, pues se hace de forma directa con la proporcionalidad en masa. En el segundo método, que es el método de factor, donde se tienen en cuenta las moles, es muy similar, sino que solamente se plantean las moles específicas. ¿Sí? Aquí entonces, aquí no es un punto, sino es un igual. Uy, qué pena. Ahí hay una equivocación. Entonces, vamos a ver cómo se hace con método de factor. Gramos de oxígeno es igual a la incógnita, tenemos 24 gramos de metano, que es lo que está. Vamos a resolver el mismo ejercicio con un método diferente que se llama método de factor. ¿Listo? Es una forma corta también de resolverlo, teniendo en cuenta no solamente las masas, sino el peso molecular, ya no la relación de masas que está acá, sino el peso molecular específicamente y la relación de moles, peso molecular que calculamos inicialmente. 24 gramos de metano por 1 mol de metano equivale a 16 gramos de metano. Entonces estoy relacionando, estoy haciendo una conversión de unidades. Estoy pasando de gramos a mol. ¿Listo? En este primer factor de conversión. Es una conversión de unidades. Gramos de metano con gramos de metano se cancelan. Nos quedan moles de metano. Pero es que no me están pidiendo los moles, me están pidiendo la cantidad de oxígeno que debe reaccionar. Entonces debo continuar con la relación de factor. ¿Listo? Seguimos entonces, multiplicamos por otro factor de conversión. En este factor, 1 mol de metano, obviamente siempre debo cancelar las unidades y el reactivo. 1 mol de metano reaccionan con ¿cuántas moles de oxígeno? 2 mol de oxígeno. Entonces coloco el 2 arriba, porque hay una relación de proporcionalidad ahí. 1 mol de metano se cancela con 1 mol de metano. Y me quedan en moles de oxígeno. Pero no me están pidiendo moles, sino me están diciendo la masa de oxígeno. Entonces, estas moles las debo convertir a masa. 1 mol de oxígeno, ya sabemos que el peso molecular del oxígeno, porque lo calculamos iniciando el ejercicio, equivale a 32 gramos de oxígeno. Entonces, moles de oxígeno con moles de oxígeno se cancelan y ya todo esto matemáticamente es posible, ya estamos cancelando todas las unidades. Me queda en gramos de oxígeno. Todo acá no es por, sino es igual. Y se hace esto matemáticamente en la calculadora 24 por 1 por 2, 48 por 32, dividido entre 16. Eso da igual a 96. Por favor, compruébenlo para que sea correcto lo que estoy diciendo. Por favor, corrijan acá, es un igual. No es un punto, sino es un igual, porque ya estamos haciendo toda la relación de factores de conversión para llegar a gramos de oxígeno. ¿Listo? Fíjense que este método es como hacíamos las conversiones de unidades, pero aplicando varios factores de conversión. Y este método es muy sencillo para llegar a obtener el resultado que son la masa de oxígeno que se requiere para que reaccione completamente con los 24 gramos de metano. Y fíjense que tenemos exactamente la misma respuesta.
Pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Los dos métodos son válidos, los dos métodos están muy bien, los dos métodos cumplen con los requisitos estequiométricos y cumplen con las condiciones matemáticas para hacer un buen cálculo matemático. En este caso debe dar la misma respuesta, porque es que aquí estamos haciendo cálculos matemáticos y no puede dar en uno 95 y en el otro 94, no, tienen que dar exactamente lo mismo. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? Es más fijarse como en el orden de todo el proceso que se debe cumplir. En este caso, en el método de factor, ir cancelando las unidades y los reactivos correspondientes, es decir, yo debo cancelar gramos de metano con gramos de metano, no puedo cancelar gramos de metano con gramos de oxígeno, no puedo. Sí, es lo mismo que decir, yo no puedo cancelar gramos con litro. Eso es imposible porque son dos magnitudes diferentes. En este caso son dos reactivos diferentes. Tenemos la misma unidad, la misma magnitud, que son gramos, pero son reactivos diferentes. Entonces no se pueden cancelar porque aquí estamos incluyendo dos cosas importantes que son unidad y reactivo. ¿Sí? Entonces acá, mol de metano no se puede cancelar con mol de oxígeno. ¿Sí? En los factores de conversión se tiene que cancelar con mol de metano porque debe haber una relación de proporcionalidad con el oxígeno porque está inmerso en la reacción química. Por ejemplo, en los siguientes ejercicios yo puedo relacionar, como ya está, vamos a calcular rendimiento, una mol de metano se puede relacionar con una mol de dióxido de carbono. Es decir, aquí yo puedo decir una mol de metano produce una mol de dióxido de carbono cuando reacciona con oxígeno. Una mol de metano produce 2 mol de agua cuando reacciona con oxígeno, pero se puede hacer esa relación específica de ese único producto con ese único reactivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Así se resuelven los ejercicios 1, 2 y 4. Profe, yo una Sí, señora. preguntita. ¿Quién habla? Eh, ¿Lizeth? sí, señora. Lizeth, ¿cómo estás? Profe, Dime. para uno siempre sacar el número de las unidades, siempre es necesario sacarlo de la tabla periódica, ¿cierto? Sí, señora. Es decir, todo lo que estamos diciendo inicia con el cálculo de los pesos moleculares y para determinar el peso molecular necesitas la tabla periódica porque ahí están los pesos atómicos de cada átomo y son específicos. Por ejemplo, para oxígeno es 15,9999, pues hacemos aproximación a 16 gramos. ¿Listo? En cálculos estequiométricos siempre se utilizan enteros, excepto para los pesos atómicos que no se puede hacer aproximación. Por ejemplo, el del cloro no se puede aproximar, ¿sí? Que es 34,45. Él no se puede aproximar ni a 34 ni a 35, ¿sí? Se tiene que conservar esos dos decimales. Pero por lo general, quienes se puedan hacer la aproximación, es mejor hacerlo con números enteros, ¿listo? Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica ustedes lo van a encontrar como 1,009. Entonces no vamos a colocar el 009, sino simplemente un gramo. ¿Listo? Y esos cálculos son aproximados, pero esas aproximaciones son muy buenas en el laboratorio porque estamos manipulando muchas moléculas al mismo tiempo, entonces no hay opción para error en este caso. ¿Listo? Entonces siempre la tabla periódica, por favor, siempre la tabla periódica para empezar a hacer el ejercicio, siempre. Es necesario. Entonces fíjense que aquí está planteada la ecuación química, cada uno de los pasos nos lleva a obtener la respuesta específica y si se calcula bien en estos dos primeros pasos, ustedes ya tienen todos los elementos para poder hacer un buen desarrollo del cálculo estequiométrico del ejercicio. Si hacen bien el balanceo de ecuaciones, si se calculan bien los pesos moleculares, si en la relación estequiométrica de moles se tienen en cuenta el número de moles y el peso molecular para calcular la masa del reactivo completa. Todas esas cosas son importantes, ¿listo? Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta para poder hacer un buen cálculo estequiométrico. Hay muchos ejercicios de diversos tipos.
Este es uno de ellos, simplemente en este estamos calculando cantidades de reactivos para obtener productos. Fíjense que todavía no nos están pidiendo ni cálculos de productos que sean dióxido de carbono y agua, simplemente cuánto debe utilizarse para que reaccione todo el metano en este caso. Si fuera hidrógeno, para que reaccione todo el hidrógeno, cuánto oxígeno se debe utilizar para obtener agua, si fuera la reacción de obtención del agua. Entonces, cada uno de los ejercicios depende del enunciado que esté ahí. Les aseguro que en las pruebas a ver no van a encontrar un ejercicio tan largo como este. Eso es obvio, ¿sí? No lo van a encontrar y no se preocupen por eso, pero sí es importante que tengamos en cuenta los conceptos básicos porque de eso depende que ustedes puedan hacer un buen análisis. Entonces ustedes pueden hacer análisis relacionados con peso molecular, pueden hacer análisis de estequiométricos del balanceo de ecuaciones. Por ejemplo, hay algunos ejercicios de pruebas a ver relacionados con cuáles son los coeficientes que usted debe poner para que esté bien balanceada la siguiente ecuación. A, 1, 2, 1, 2. B, 2, 2, 1, 1. ¿Sí? Entonces ustedes lo comprueban simplemente aplicando la ley de la conservación de la masa, aplicando la ley de conservación de la materia, en este caso que el número de átomos que están en los reactivos sea exactamente igual al número de átomos que estén en los productos. Y les aseguro que no les van a poner reacciones tan complejas, pero sí es importante que tengamos en cuenta cuáles son los conceptos básicos para poder hacer un buen análisis de eso. ¿Listo? Entonces, esta presentación y esto lo tienen en el libro está, lo estoy explicando acá, lo pueden volver a ver porque les voy a enviar este video, entonces no hay problema, pero sí es importantísimo que tengan en cuenta esos conceptos básicos. Eso es lo que más me interesa realmente, que ustedes tengan elementos importantes para poder responder bien y analizar bien sus preguntas en las pruebas a ver. ¿Listo? Siempre es importante tener la relación con el contexto. Entonces, por eso les hablaba de que esta reacción no es aleatoria y no me la inventé, sino que realmente ocurre. Y ocurre diariamente cuando prendemos la estufa y cuando hacemos una reacción de combustión cuando vamos a cocinar la agua de panela del desayuno, ¿sí? Fíjense que esa relación estequiométrica existe en nuestro hogar, existe en nuestro contexto. Es clara y es clave y se utiliza cotidianamente. Ya a nivel industrial, pues estos cálculos son súper importantes para poder hacer pues para obtener alguna sustancia o para poder obtener unos cálculos para realizar una vacuna o para poder realizar una reacción química coherente y poder obtener un reactivo. Para poder obtener oxígeno del aire, por ejemplo, también se hacen cálculos estequiométricos. Entonces ya hay personas que en este momento necesitan pipetas de oxígeno. ¿Cómo se obtiene el oxígeno? Pues el oxígeno se saca del aire, de la atmósfera, del aire que es una mezcla de 9 tipos de gases diferentes. Entonces, ¿qué se hace a nivel de laboratorio? Se utiliza el aire y a partir del aire se purifica el oxígeno, se captura y se coloca en las pipetas de oxígeno para poder tener oxígeno suficiente para las personas que en este momento lo necesitan en los hospitales y en las clínicas. ¿Cómo se hace eso? Utilizando cálculos estequiométricos y utilizando procesos experimentales para poder hacer un buen procedimiento. Si el oxígeno no tiene unas condiciones de pureza específicas, pues obviamente en lugar de beneficiar al paciente, pues lo vamos a perjudicar. Por eso es tan importante que un cálculo se haga correctamente y de forma muy estricta. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante esto. Entonces, esas relaciones en el contexto son también muy importantes. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta de algún concepto que tengan? ¿Quedó claro el concepto de mol? ¿Sí o no? ¿O lo repetimos? Sí, profe, por Pues favor. yo creo que sí, profe. ¿Lo repito? ¿Repito el concepto de mol? Listo, ya lo repito entonces. Vamos a hacer voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir pantalla entonces en Paint para explicarles bien.
Esta es una solución de un problemita pequeño, mire todo lo que tiene. Bastante amplio. Pero pues no nos vamos a ir a lo complejo, yo quiero que ustedes entiendan lo, lo sencillo. Creo que no estoy compartiendo, ¿cierto? No, señora, profe. Ya, espérate un momento, entonces abro uno nuevo. Listo, ahora sí. Para poder compartir acá. Listo, entonces comparto. Paint. Ahí ven el formato Paint. Sí, señora. Sí, bueno, gracias, listo. Entonces vamos otra vez con el concepto de mol. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las moles o qué es mol? Mol se simboliza con la letra N. Ustedes veían en uno de los ejercicios que ustedes resolvieron en la ecuación de los gases ideales, el último, que era de la ecuación de los gases ideales, que el presión por volumen es igual al número de moles por la R, que es la constante de los gases ideales, por T. Esa ecuación se resolvía utilizando una cantidad, o ustedes debían determinar la cantidad de moles del gas que se estaba utilizando. Entonces siempre se simboliza como N, mol, y la unidad es MOL. ¿Listo? Es como la unidad del volumen es litro, L mayúscula, la unidad de mol, N es igual a mol, MOL. ¿Listo? Así tal cual. Es igualito. ¿Listo? Los moles es una unidad de medida. Específicamente especifica la cantidad de moléculas que hay, el peso molecular. ¿Sí? Entonces, se inventó esta unidad, la unidad de mol, se inventó para poder determinar la cantidad de sustancia. ¿Sí? Y para generalizarla. Entonces, lo que yo les decía, una molécula de cualquier sustancia no es posible medirla en el laboratorio. Y por ejemplo, una molécula de H2O, acá no hay subíndices en Paint, entonces lo voy a dejar así, pero ya sabemos que este 2 es un subíndice. Una molécula no es posible, una molécula de agua no es posible de medir. ¿Listo? Yo no puedo decir cuánto, o sí se puede calcular porque ya se conoce, pero no se puede medir en el laboratorio. Entonces, si estuviéramos en el laboratorio de química del colegio y quisiera medir una molécula de agua, imposible porque yo no tengo una balanza tan pequeña y que calcule una masa tan pequeña o una cantidad tan pequeña de moléculas. Entonces, una molécula no se puede, entonces una sola no. Pero si yo tengo, por ejemplo, un litro de agua, ¿sí? H2O, que todos conocemos, que todos podemos medir en una probeta o en la casa, se puede medir aproximadamente cuatro pocillos de agua son un litro. ¿Cuántas moléculas hay en un litro de agua? ¿Se puede calcular? Claro que sí, es posible. Se puede saber cuántas moléculas de agua hay en un litro. ¿Listo? Y eso se puede calcular gracias a esta cantidad específica que son las mol. Una mol de cualquier sustancia es la reunión o unir de una cantidad específica de moléculas. No son pocas, deben ser muchas moléculas. Entonces debo reunir, para tener una mol de cualquier sustancia, no especifiquemos si es del agua, del metano o del oxígeno, no, de cualquier sustancia. Se deben reunir muchas moléculas para poder tener una mol y para poderlas medir y calcular de forma detallada, específica y estricta en el laboratorio. ¿Listo? Una mol de sustancia, entonces debo reunir millones, billones de moléculas al mismo tiempo para obtenerla. Entonces el señor que dijo eso fue el señor Avogadro.
Entonces, esto es un concepto súper importante y que es el número de Avogadro. Se llamó así porque él lo obtuvo. El señor, imagínese esa imaginación y esa suspicacia de investigación que tenía este señor para determinar eso. Es decir, eso es increíble. Ahorita no lo entiende porque ya él lo determinó, pero llegar a esa conclusión no es nada fácil. Este señor Avogadro era muy inteligente y utilizaba métodos muy especiales en el laboratorio para determinar eso. Entonces, una mol de cualquier sustancia tiene que reunir una cantidad específica de moléculas para poderse medir en el laboratorio. Entonces, si yo quiero medir una mol de agua, entonces una mol de agua tengo que reunir una cantidad específica de moléculas y de cualquier molécula debo reunir esa cantidad. El señor Avogadro, cuando se puso a la tarea de investigar esto, determinó que esa cantidad, una mol de cualquier sustancia, debe reunir muchas moléculas para poder tener una mol de esa sustancia, ¿sí? Y esa cantidad de moléculas son 6,022 por 10 a la 23. Por favor, aquí es exponente, ¿sí? Voy a colocarlo más chiquitico para que podamos tenerlo claro. Y es exponente, ¿sí? No es acá abajo, sino es arriba. Entonces aquí coloquémoslo arriba para que más o menos podamos tener el mismo. En Paint es muy difícil. Listo, aquí. 6,022 por 10 a la 23 moléculas se deben reunir de cualquier sustancia para tener una mol. Ustedes, por todo lo que han visto en matemática y en física y en química, saben que 6,022 por 10 a la 23 es un número grande o pequeño. ¿Quién me puede decir? ¿Es muy grande o muy pequeño ese número? ¿Qué significa 10 a la 23? ¿Me están escuchando? ¿Un número pequeño, profe? No, es un número grande. Recuerden que esto es esta representación del número es una representación de notación científica. Y la notación científica me dice que si tengo un exponente positivo, el número es grande. Si tengo un exponente negativo, el número va a ser muy pequeño. ¿Listo? Es decir, que los ceros, si es un número positivo el exponente, los ceros irán a la derecha y eso hace que el número sea muy grande. Y si tengo una potencia negativa menos 23, ese número va a ser muy pequeño. Entonces ya no voy a empezar con 6,022,000, sino 0,0000. Es decir, el número de veces que corro la coma a la derecha o a la izquierda depende de si la potencia es positiva o es negativa. ¿Listo? En este caso, la coma se correría a la derecha, es decir, los ceros se colocan haciendo que el número sea más grande. Vamos a poner esos ceros y vamos a correr ese número de veces la coma. ¿Listo? ¿Cuántas veces tengo que correrla? La potencia, ¿cuánto es? Pues, Johan, ¿cuánto es? 4 veces. ¿Cuánto, Karen? 4 veces. No, si la potencia es 23, ¿cuántas veces tengo que correr la coma? 23 veces. 23 veces, ¿listo? La potencia me determina el número de veces que debo correr la coma a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a correr la coma a la derecha porque es positivo, ¿listo? 6, es decir, es un número grande. Ya no voy a colocar la coma, bueno, la estoy corriendo. 0, 2, 2. ¿Cuántas veces he corrido ahí? Entonces aquí estaba acá, la corro 1, 2, 3, ahí llevo 3 veces. Y voy a contar, ya son 23, voy a contar 20 ceros, ¿listo? Entonces llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta es la cantidad de veces que se debe correr la coma cuando la potencia es 23. Y esa es la cantidad de moléculas
que tengo en el caso del número de Avogadro, que se deben reunir para poder obtener una mol de cualquier sustancia. Eso lo determinó Avogadro en el siglo XVIII. Vamos a verificar si está bien, creo que hay un error. Vamos a ver, por favor, ayúdenme. Una vez, dos Faltan veces, como ceros, profe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Listo, ahora sí, ¿cierto? Está bien. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sí, perfecto, 23. ¿Hay algún error? Si hay algún error, por favor me dicen, está muy bien, yo puedo cometer errores, por supuesto que sí, entonces por favor ustedes que son expertos me dicen. Entonces vamos a leer este número, ¿es grande o pequeño? ¿Es grande o pequeño este Grande. número? Muy grande, ¿cierto? Es muy, 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 muy grande. ¿Cómo se leería este número? Entonces aquí tenemos, aquí, voy a poner aquí un chulito, así me lo puso, muy bien. Millón, aquí tengo billón y aquí tengo trillón. ¿Cómo leería ese número? 602.200 trillones de moléculas se deben reunir para tener una mol de cualquier sustancia. Ese es el concepto de mol. Es una cantidad que se puede medir, que se puede calcular, que se puede utilizar experimentalmente en un laboratorio, que se puede obtener, que puedo manipular una mol. Entonces, por eso, pero ¿hay balanzas que tienen unidades en mol? No, no hay balanzas que tienen unidades en mol. Por eso es que yo tengo que relacionar el otro concepto adicional, que una mol, que ya sabemos que son 602.000 trillones de moléculas al mismo tiempo, equivalen al peso molecular de cualquier sustancia. Eso es supremamente importante. Una mol equivale al peso molecular de cualquier sustancia. Entonces hoy calculamos pesos moleculares de varias sustancias que equivalen a una mol. Entonces, por ejemplo, el metano. ¿Cuánto pesaba el metano que lo calculamos hace un momento? 12 gramos pesa el 90. carbono, 4. No, 16 gramos pesa el metano, CH4. Porque tengo un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces un átomo de carbono pesa 12 y cada hidrógeno pesa 1 gramo. Entonces 4 más 12 me da 16 gramos, que es el peso molecular. ¿Se puede medir esta cantidad en una balanza? Sí, hay balanzas donde se pueden calcular esas unidades de medida que son 16. De hecho, en el laboratorio tenemos una gramera de 0 a 100 gramos y ahí se pueden calcular esas cantidades. Ustedes hicimos varias veces, utilizamos las balanzas de pesas en el laboratorio. También se puede calcular con la balanza de pesas, que es una de las más exactas que hay, 16 gramos de metano. Obviamente el metano es gaseoso, entonces ahí hay otro complique experimental, pero si fuera sólido, por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de sodio tiene un peso molecular de 23 gramos. ¿Y por qué es fácil el cloruro de sodio? Porque estamos hablando de la sal de cocina, ¿sí? El cloruro de sodio es NaCl y es la sal de cocina que utilizamos todos los días. Entonces, 23 gramos de cloruro de sodio equivalen a una mol. Si yo peso 23 gramos de cloruro de sodio, tengo una mol, y si ya sé que tengo una mol, sé que estoy reuniendo ahí aproximadamente 602.200 trillones de moléculas al mismo tiempo. ¿De quién? De cloruro de sodio. ¿Sí entienden la relación de esos tres conceptos? La mol es una cantidad de sustancia que se determina por la reunión de una cantidad específica de moléculas que es posible medir en el laboratorio y que siempre se va a calcular relacionándose con el peso molecular. Una mol de cualquier sustancia equivale a su peso molecular. Obviamente, pues cada sustancia tiene pesos moleculares diferentes. Entonces, una mol de agua equivale a su peso molecular
que son 18 gramos de H2O. Una mol de metano, ya dijimos 16 gramos de metano. Por eso sí ven que es importante colocar el reactivo, porque si yo no coloco el reactivo, entonces no sé de qué molécula se está hablando, y eso es determinante en química. ¿Sí? Por eso es importante siempre colocar la unidad y colocar el reactivo. ¿Listo? Una mol de metano, una mol de agua, ¿qué otra calculamos? Oxígeno, 32 gramos oxígeno, porque cada átomo de oxígeno pesa 16 gramos y tenemos 2 átomos de oxígeno en el elemento oxígeno. Y así para cada molécula. Siempre una mol equivale al peso molecular, que es la relación a la suma de los átomos, de los pesos atómicos de cada molécula. Entonces, peso atómico del cloro más peso atómico del sodio. Aquí está mal. Creo que es 58. No es 23, sino 58. ¿Listo? Entonces, fíjense que cada uno de los pesos moleculares corresponde a una mol de la sustancia. Y una mol es una cantidad que se calcula de acuerdo al número de Avogadro, que es una cantidad muy grande de moléculas que se deben reunir para poder utilizar esos cálculos a nivel de laboratorio y poder hacer reales los cálculos. ¿Sí? Yo puedo decir, y lo que les decía hace un momento, entonces 1 litro de agua, ya sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Entonces 1 litro de agua equivale a ¿cuántos mililitros? Vamos a calcular cuántas moléculas de agua hay en 1 litro de agua. Calculemos eso. Que esto me estoy yendo un poquito diferente al concepto que ustedes tienen que desarrollar en la cartilla, pero esto me parece fundamental para sus pruebas. A ver, 1 litro de agua, ¿cuántos mililitros tiene? 1000. Muy bien, sí señor, 1000 mililitros de agua, H2O. Perfecto. H2O. Vamos a calcular la cantidad de moléculas que hay en 1 litro de agua. ¿Por qué lo llevé a 1000 mililitros? Porque para poder pasar mililitros a gramos debo utilizar la densidad. Ya lo habíamos trabajado, el concepto de densidad del año pasado, y la densidad es la relación de masa sobre volumen. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La densidad del agua en condiciones de presión y de temperatura, en condiciones ambientales, en condiciones ideales de presión y temperatura, en condiciones normales de laboratorio. Las condiciones normales son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. A esas condiciones normales, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Entonces, utilizando esa densidad, puedo calcular los gramos de agua que hay en 1 litro de agua. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Entonces, aquí lo que puedo hacer es, esto es una conversión, mililitro, colocémoslo en rojo, mililitro de agua, lo cancelo con mililitro de agua. No se puso en rojo esto, ¿qué pasó? Lo cancelamos y me da mililitros de agua, se cancelan con mililitros de agua y el valor de mililitros pasó a ser gramos, gracias a la densidad. ¿Sí? Eso es un cálculo muy sencillo, pero que es muy importante para cualquier molécula. Entonces, pasar de una magnitud a otra, en este caso, de volumen a masa, se puede realizar con la densidad de una sustancia. ¿Listo? Entonces, 1000 mililitros por 1, pues me da 1000. ¿Sí? Eso es algo chévere que tiene el agua, y es que la relación casi siempre es 1 a 1. ¿Sí? Entonces, 1000 mililitros ¿de quién? De agua, de H2O. ¿Listo? Entonces, esos 1000, ay, perdón, ¿qué unidad queda? Esto está mal. ¿En qué unidad queda? Si estoy cancelando En mililitros. gramos. Sí, gracias. Corríjanme porque sí ve que me equivoqué. No, son los mililitros y no gramos. Pues aquí, esto. Devolvámonos y queda, si cancelamos mililitros, me quedan gramos. 1000 gramos de agua. Listo. Perfecto.
Ahora entonces, ¿qué es lo que se va a calcular? La cantidad de moléculas que tengo reunidas en un litro de agua. Cuando ustedes miden en su casa un litro de agua que se puede medir o con la licuadora que hay ahí, es la medición del litro está. Cuando dicen 4 cup, significa que es un litro, 4 tazas. O en un recipiente de un litro también se puede medir en la casa fácilmente un litro de agua. Todos sabemos y manejamos esa unidad muy fácilmente. Vamos a calcular cuántas moléculas hay en ese litro de agua. 1 gramo de H2O. Siempre se coloca eso, ¿listo? Entonces aquí, 1000 gramos de agua, ¿cuántas moléculas tienen? Vamos a hacer un factor de conversión. Entonces, aquí colocamos. ¿Alguien le puede dar apertura a la persona que está esperando? ¿O solo yo tengo ese control? Ya, profe. Gracias, muñeca. Listo, entonces 1000 gramos de agua. ¿Cómo vamos a hacer el factor de conversión? Entonces necesitamos cancelar gramos de agua. ¿Cómo lo cancelamos? Con el peso molecular. Recuerden siempre que el peso molecular es determinante acá. ¿Listo? ¿Cuánto es el peso molecular del agua? De acuerdo a lo que tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién me dice cuánto es el peso molecular del agua? Ahí está, no lo tienen que 18 calcular. gramos, profe. Gracias, 18 gramos, muy bien. Entonces 18 gramos de agua que se calcula a partir de los pesos atómicos. 2 hidrógenos pesan 2 gramos, un oxígeno pesa 16 gramos, se suman 2 más 16, 18 gramos, ¿listo? Siempre va a equivaler a una mol, ¿listo? Una mol, siempre. Todo el peso molecular, lo acabo de decir hace un momento, una mol de cualquier sustancia equivale a su peso molecular. Entonces aquí, ¿qué podemos cancelar? Pues podemos cancelar gramos de agua. Entonces aquí, muy importante, no lo puedo olvidar, H2O. Sé que es un poco cansón, pero por favor no lo dejen de hacer nunca, porque si no los cálculos estequiométricos ustedes se van a confundir terriblemente, más de lo que probablemente ya muchas cosas los han confundido, pero esto es por eso determinante que coloquen unidad y fórmula química. Unidad, fórmula química. Por eso podemos cancelar gramos de agua con gramos de agua. Aquí nos queda en moles. Pero no me están pidiendo moles, me están diciendo cuántas moléculas hay en esta cantidad. ¿Listo? Entonces, las moléculas son determinadas por el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar ese número de Avogadro. Listo. Entonces, para que nos quede el mismo, esto lo voy a multiplicar, le voy a colocar la multiplicación por el factor de conversión utilizando el número de Avogadro. ¿Y cómo sé el factor de conversión utilizando el número de Avogadro? Ya sé que una mol de cualquier sustancia, cualquiera, equivale al número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. ¿Listo? Entonces, una mol, en este caso de H2O, equivale a esta cantidad de átomos, 0,022 por 10 exponente 23. ¿Listo? ¿En qué unidad? Pues como estamos calculando moléculas, pueden ser átomos en moléculas, en este caso son moléculas de agua, de H2O. Casi no cabe, casi no ocupo, mejor dicho. Listo, de H2O. Perfecto, entonces aquí, en este caso, entonces tengo moléculas de H2O, lo voy a colocar más chiquito para que quepa. Listo, entonces son moléculas de H2O. Entonces, ¿a quién estoy cancelando en este caso? Cancelo. Mol de agua con mol de agua. ¿Listo? Mol de agua, se cancela la unidad con mol de agua. Y me queda en moléculas de H2O.
Voy a la calculadora, multiplico 1000 por 1 por 6,022 por 10 a la 23 y divido entre 18. Eso me va a dar la cantidad de moléculas que tengo. ¿Listo? Vamos a calcularlo aquí. Si alguien tiene calculadora, por favor me colabora. Sería muy bueno para que tengamos dos puntos de vista diferentes. Es igual. Entonces esto es igual a 3,345 por 10 a la 25 moléculas de agua. Lo voy a colocar acá, pero ustedes ya saben que es exponente. Moléculas de H2O. Listo. Entonces fíjense, voy a ponerlo más grandecito y en otro color. Listo. Entonces esto, fíjense que es un número muy grande, ¿no? Si hago lo mismo que hice acá, pues me dará más de trillones, me dará cuatrillones de moléculas de agua, ¿sí? Porque eso es lo que se reúne para tener 1 litro de agua solamente. Entonces son más o menos daría unos 334 cuatrillones de moléculas de agua en 1 litro de agua. Es una cantidad muy grande y es una cantidad de muchas moléculas de agua reunidas en un solo recipiente, en este caso en 1 litro, ¿sí? Entonces, ese es el cálculo que se haría para determinar cuántas moléculas. Y fíjense que están relacionados 3 conceptos acá. Mol, que es la cantidad para poder medir un reactivo a nivel de laboratorio. Número de Avogadro, que me está diciendo cuántas moléculas se deben reunir para poder hacer esa medición. Y el peso molecular, que es la forma en que puedo ir al laboratorio y medir en una balanza para poder obtener esa cantidad específica de moléculas. ¿Sí? Entonces son 3 conceptos muy importantes acá. Mol, número de Avogadro y peso molecular. Los 3 están relacionados y podemos resumirlos de la siguiente manera. Entonces, vamos a utilizar un tamaño más grande. Una mol de cualquier sustancia siempre va a equivaler al peso molecular de la sustancia, ¿sí? De la sustancia, de cualquier sustancia, y eso va a equivaler al número de Avogadro. Vamos a colocarlo aquí con número de Avogadro. Esto siempre va a ser así. Y siempre vamos a utilizar esa relación o esa equivalencia para hacer conversiones de unidades, teniendo en cuenta las moléculas y teniendo en cuenta las moles y teniendo en cuenta peso molecular o masa molecular de las sustancias, que siempre las vamos a trabajar en gramos. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de mol, es el concepto de peso molecular y es el concepto de número de Avogadro. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? ¿Quedó claro? ¿O hay más preguntas con relación a este concepto? No, profe, quedó bien claro. Listo, me alegra mucho. Entonces, creo que es suficiente por hoy. Ya llevamos 2 horas, no quiero cansarlos. La idea es que quedemos ahí, que haya una interpretación coherente de cada cosita que se va a trabajar. Vamos a hacer otra sesión. Si digamos que todo el protocolo que se hace la próxima semana para el retorno gradual a la presencialidad se complica, pues yo les mando un tutorial, o si no, nos volvemos a encontrar en contrajornada para que podamos hacer otra vez, como en esta oportunidad, la clase. Entonces, la idea no es atiborrarlos de mucha información, sino la idea es que hagamos las cosas bien, que vayamos paso a paso y que ustedes tengan elementos claros para poder hacer unas buenas pruebas a ver. Eso es lo que realmente me interesa. ¿Hay alguna pregunta antes de tener la grabación, chicos? Profe, es Claro, que Elizabeth, dime. se fueron por allá como otro tema y yo quedé perdida en el punto, Tranquilo. 2. Y pues yo no, para hacer ese punto, porque si no quedo otra vez ahí trancada. ¿Cuál Yo punto? solamente No te escuché, Elizabeth.
El punto 2 porque solamente entendí el primero, que con el ejemplo del primero se solucionaba el 4 y ahí para allá quedé perdida. Con Yo no sé el, si pasaron como de tema, no sé. con el ejemplo del primero puedes hacer el segundo y el cuarto. Pero en el segundo y en el 4 sale unas letras distintas, no importa. Ya les voy a dar, entonces vengan acá para que por favor lo miren. Ya les comparto. Y anoten la fórmula, la fórmula química, ¿sí? La ecuación, la reacción, que es súper importante para que ustedes tengan claridad. ¿Sí? Gracias por la pregunta, Lice. Mira que todos. Entonces, mira, en el ejercicio número, acá están las reacciones. En el 2, la reacción química es esta. ¿Sí la ven? ¿Sí la están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, entonces es fluoruro de plomo más cloruro de fósforo produce fluoruro de fósforo más cloruro de plomo. Esa es la reacción. Ahí no está balanceada. Pero si ustedes necesitan el balanceo de esa ecuación, creo que a todos les envié, sí, yo les envié el libro. Está en la página 129 el ejemplo específico de esa reacción y el balanceo de esa ecuación. Para que lo tengan en cuenta. Y con ese balanceo ya pueden hacer sin ningún problema el ejercicio, teniendo en cuenta los pasos que acabamos de decir y que acabamos de explicar. ¿Listo? Y igual ya les envío también el video de este encuentro para que si tienen dudas y quieren